con justicia y con precisión respecto de la realidad cuál es ese papel, ¿no? Ese papel vertebrador que tiene este servicio en nuestra sociedad. Yo simplemente insistir en ese carácter que tiene la televisión en abierto, ¿no? Como un servicio universal, accesible, gratuito, por lo tanto para el conjunto de la sociedad, independientemente del poder adquisitivo, de las condiciones sociales, del ámbito territorial en que cada uno vive, desde posiciones tan distintas, ya no hablemos ese entorno, ¿no? Que configura el conjunto del grupo, ¿no? que es televisión abierta, ¿no? Desde los usuarios, desde media, AUC, hasta los operadores de televisión y entre medias la producción, los trabajadores, los periodistas, los fabricantes de equipos, los operadores de red, en ese contexto tan amplio en el que participa el conjunto, que al final termina participando el conjunto de la población española, ya sea a través como telespectadores, ¿no? Como anunciantes que utilizan y disfrutan de este servicio, realmente nos encontramos con una realidad que pensamos que es indiscutible y que a veces, por el hecho de verla todos los días, de compartir en gran medida nuestras vidas, ¿no? Esos 263 minutos de media por persona y día, ¿no? que comparte la televisión en abierto con todos y cada uno de nosotros. Es cierto que muchos de nosotros probablemente no lleguemos a esos 263 minutos, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque yo lo veo lo de mi madre, por lo tanto, bueno, en ese sentido estamos todos compensados, pero es sin ningún lugar a dudas el medio de comunicación, la ventana a través de la cual accedemos a lo que ocurre en el mundo, que sin ningún lugar a dudas, como digo, es probablemente el medio de comunicación de mayor relevancia al día de hoy en nuestro país. Yo por mi parte, sin más, reiterando de nuevo el agradecimiento al equipo de Deloitte. Lo que sí que nos gustaría, como decía, es, si quieren, estamos a su disposición, sobre todo el equipo de Deloitte, para contestar a sus preguntas en relación con cualquier inquietud o cuestión que consideren de interés. Como les decía, disponemos de unas tarjetas, no sé si alguno de ustedes ya nos ha formulado alguna pregunta, y si no, simplemente pueden solicitarlo y podemos ir ordenando, ¿no? A la vista del volumen de peticiones. Estamos a su más entera disposición para lo que deseen. Podemos ir dando más gracias. Sí, ¿no? ¿no? Efectivamente. No hemos dado las gracias, de hecho, estás aquí representando, pero hay muchos por aquí con los que hemos mantenido un par de reuniones, con lo cual yo creo que también el informe es mérito de ellos, ¿no? No sé si ya hay alguna pregunta. Bueno, esto si no tiene la parte positiva es que lo hemos explicado muy bien. Está claro que... Bueno, podemos ir improvisando porque dado el volumen, mientras van llegando la multitud de tarjetas, podemos ir haciendo la voz a la sala. Vale, no hace falta yo creo que se me bien. Sí. Arroja en términos de la televisión, eso no hay duda que es una excelente más eficaz. Y no puede estar más de acuerdo también en lo que significa en el entorno social lo que representa la televisión. Por eso entenderéis que nosotros estamos siempre reivindicando que vuelva la capacidad a Televisión Española para que sea un actor dentro de todo este generado que pueda contribuir. Y por otra parte, nosotros cuando se creó la plataforma, se formó de más, la plataforma y lo único que queríamos es que se pusiera de manifiesto la importancia de la publicidad para el desarrollo de la televisión abierta. En ese momento no fue, y nosotros estuvimos pensando que puede ser importante pudiéramos también reconocer y no sé si tú quieres hacer algún tipo de apreciación. Bueno, es más casi una apreciación que una pregunta. Sí, era una... Con lo cual no me lo tomo como una pregunta. Entonces,
entonces yo haría una pregunta en la línea de mi compañera. La publicidad en el medio televisivo, con motivo de la crisis, igual que la publicidad en otros medios, bajó drásticamente durante 3, 4, 5 años. Ahora se ha ido recuperando en los últimos años, pero no ha alcanzado las cotas todavía de la publicidad que tenía en los años 2013, 2014. Yo pregunto, si Televisión Española volviera al mercado publicitario televisivo, ¿eso podría ser un estímulo para la publicidad en el sector televisivo? Bueno, en primer lugar, por poner en contexto, y no soy gallega, soy asturiana, por lo cual voy a tratar de responder, pero el objeto de la rueda de preguntas es responder a preguntas del informe, no por tanto a cuál es nuestra visión, además como firma relevante del sector, sobre la vuelta o no de la publicidad de Televisión Española. Lo que sí, para intentar responder, espero que entendáis la respuesta que acabo de dar, lo que sí que puedo decir es, como decía antes, que la publicidad a nivel mundial representa 555 billones, de los cuales la televisión son 230 billones en predicción que da Deloitte para este año 2018. Esto representará un crecimiento aproximadamente un 2%, 3% en función de los países. En países, decía, maduros, en UK, en Estados Unidos, y que esa oportunidad tiene que venirse a España. Y esa oportunidad tiene que venir para los players que quieran capturar esa tarta publicitaria. Y no me arrojo yo el derecho a decidir si tiene que volver o no tiene que volver. Para mí la respuesta es, la publicidad está ahí, va a seguir creciendo. Lo que ha hecho estos últimos 4 o 5 años de crisis es decirnos claramente cuáles son las reglas del juego. Las reglas del juego es que las marcas, como decía antes, quieren contenidos de calidad, contenidos que de alguna manera aporten un valor a sus marcas y que tengan impacto. Y como decía antes, es innegable que cuando quieres hablar de campañas masivas o quieres impactar de una manera masiva, la televisión es el medio que hasta ahora más impacto ha tenido. Y también es verdad que la notoriedad se mide en el corto y en el largo plazo, y en eso la televisión en el largo plazo genera también un mayor recuerdo. Y también, para todos aquellos que vienen de nuevos players que quieren competir en esto, que los usuarios, en un 66% del caso, están dispuestos a activar sus adblockers en dispositivos, sobre todo telefónicos, o en dispositivos al final que no son los soportes tradicionales, cuando la publicidad es intrusiva o molesta. Por tanto, respondiendo de una manera asturiana, no gallega, digo, la publicidad está ahí, la publicidad va a crecer, son los players, y por supuesto después, en términos de si la publicidad tiene que volver a organismos públicos o no, será el mercado y otros los que lo tengan que decidir. Y tampoco creo que eso nos vaya a dar la respuesta automática a que el mercado vaya a crecer. Va a crecer si, como siempre, se hacen las cosas bien y los players que tienen la oportunidad capturan la oportunidad. Y eso en muchos casos se llama trabajar colaborativamente entre medios, cosa que no siempre ocurre. Hola, buenos días, soy Mercedes Medina de la Universidad de Navarra. Muchas gracias, me ha gustado mucho vuestra presentación. Y me preguntaba en la línea que se acaba de comentar. Me parece muy bueno el informe, me parecen magníficos los datos. Me imagino que tras hacer la fotografía del presente también os habéis cuestionado desde Televisión Abierta el futuro de esa televisión, porque creo que no hay que obviar las amenazas que ya están ahí. Por una parte, los nuevos operadores, OTTs, que ofrecen contenidos muy atractivos para la gente joven, que de alguna manera están fragmentando el mercado y están haciendo que cada vez se consuman más contenidos al margen de quien los ofrece. Por lo cual no sé si tienes alguna reflexión sobre qué futuro tienen las marcas televisivas en este panorama donde realmente lo que se buscan más son los contenidos. Y por otra parte, estamos hablando de televisión en abierto, estamos hablando principalmente de TDT. Hay también otra amenaza que tiene que ver con el horizonte 2020, el reparto del espectro, las posibles amenazas de las ondas frente a otro tipo de distribución. No sé, ante este panorama, ¿qué futuro veis realmente la televisión en abierto que tenemos hoy? Gracias.
Vale, yo creo que había dos preguntas, quizás una en cuanto a cómo lo ve Televisión Abierta. Obviamente lo veo Televisión Abierta, te doy tiempo para que veas y respondo yo a la parte que es más sectorial, ¿no? Decía antes que efectivamente se está produciendo una desintermediación, y esto lo contábamos en un evento con Ambe la semana pasada, y es una desintermediación que la cadena publicitaria hace que efectivamente aparezcan. He hablado de algunos gigantes tecnológicos, pero es que hay compañías como IBM o como SAP o como Adobe que también están entrando. Martín Sorrell incluso nombraba a Deloitte como una de esas compañías que se está comprando agencias de publicidad, igual que otras consultoras, para participar en este ecosistema. Y luego decía también que en términos de contenidos también se está produciendo esa desintermediación. No quiero hacer apología de marcas, pero sí es verdad que cuando recientemente también nos centrábamos con grandes anunciantes, hay grandes anunciantes que ya están desarrollando, por así decirlo, su propio área de contenidos, ¿no? Y ahí el caso de el área de contenidos de Red Bull, que traspasa fronteras su marca y que de alguna manera está en los diferentes soportes y que genera su propio hub de contenidos, nos pone a manifiesto que ya no solamente es que las televisiones y los diferentes medios de comunicación compitan, como decíamos antes, con los players que decíamos antes, sino con los propios anunciantes, que cada vez se vuelven más exigentes y quieren esa notoriedad en sus marcas y exigen medirla, porque todo esto del mundo digital es verdad que al final representa ya el 30% de esos 555 billones que decía, y de ese 30, el 70 se lo lleva Facebook y Google. Pero decía antes también que cuida con Amazon y con todos los que vienen. Y entonces todo esto, ¿a qué nos lleva? A los soportes tradicionales y en concreto a la televisión. Bueno, yo creo que aquí hay datos que hacen que podamos tener una cierta confortabilidad para construir una estrategia ganadora, ¿no? Que es que tenemos 233 minutos, que es que tenemos una audiencia fiel, que es que decíamos antes que a pesar de ligeras caídas en audiencia joven, el 20% en 2050 serán audiencias masivas que seguirán sosteniendo esos minutos de televisión, que en campañas optimizadas siguen siendo el medio elegido. Luego tenemos un pie de apoyo para que yo creo que estos señores piensen en el futuro con cierto optimismo. Lo que sí que, como consultora que se dedica a esto, Deloitte, la visión, y decía antes, es que cada vez más hay que trabajar en ese entorno colaborativo para que completes las capacidades cuando no las tienes. ¿De qué estoy hablando? Pues recientemente se hablaba de compras de inventarios digitales y soportes de una de las dos principales televisiones en Latinoamérica, comprándose SmartClip. Trabajar colaborativamente puede ser, por supuesto, hacer operaciones corporativas, pero también puede ser hacer alianzas, también puede ser comprarse inventario digital y, en definitiva, completar tu portfolio. Por lo cual, futuro con un pie de apoyo muy sólido, de los más sólidos. Este sector, los que nos dedicamos a él, sabemos que es muy complicado. Generar contenidos, generar experiencia y tener eminencia de marca es muy difícil. No vendemos tornillos. Por tanto, que copien eso es complicado, pero sí es verdad que el ecosistema es mucho más complejo y en ese ecosistema aquellos medios que de alguna manera no muevan ficha y estén más pendientes de mirar qué hace el de al lado que el dar un pie al frente, probablemente tengan dificultades para sobrevivir, al menos de una manera rentable. Yo, para que nadie piense que, bueno, yo soy de Madrid, o sea, no es mi contestar como gallego, como asturiano, pero vamos, más que nada para que no se piense que tuvimos una pregunta, pero decir una cosa, al menos desde una perspectiva personal, cualquier miembro de Televisión Abierta, porque yo no me elijo el representante ni portavoz en este sentido de Televisión Abierta, yo gestiono, llevo la Secretaría de Televisión Abierta, con lo cual, en ese sentido, cualquier compañero del grupo pudiera contestar a la pregunta, pero si me lo permiten, simplemente un dato, ¿no?, en relación con el futuro y cuáles son las perspectivas, ¿no?, del modelo de televisión abierta en España, en el mundo. En nuestro caso, y en ese entorno de la exportación, ¿no?, y el papel exportador que tiene la televisión en abierto, en la producción de contenidos, en la industria, también exportamos conocimiento, know-how. Algunos de los que están presentes en esta sala participan en proyectos junto con la Unión Europea, exportando nuestras experiencias, nuestras buenas experiencias en la transición a la televisión digital terrestre en España y en otros países concretos de América Latina, donde nos enfrentamos, o mejor dicho, nos encontramos con realidades de mercado muy distintas a la española.
Y aun encontrándonos ante situaciones y realidades de mercado muy distintas, en las que, bueno, de alguna manera se le da la vuelta a la realidad del mercado española, e incluso encontramos países donde el 80-85% de la población accede a los servicios de televisión a través de sistemas de pago. Curiosamente, el 80-85% de los canales de televisión a los que accede la población, independientemente del sistema a través del cual acceda a este servicio, son los canales en abierto. Por lo cual, la importancia que tiene, independientemente de consideraciones concretas de cada uno de los países sobre cuáles son los sistemas de acceso, nos terminamos encontrando que ese modelo de televisión en abierto, lo que hoy ya podríamos llamar la televisión digital terrestre, en estos procesos, por ejemplo en América Latina se concretan en estos procesos de transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre, seguimos encontrándonos con que la televisión en abierto cumple ese papel fundamental en todas estas sociedades de ofrecer un servicio universal, accesible, gratuito, garante del cumplimiento y reconocimiento de derechos fundamentales de los ciudadanos de cada una de estas sociedades, y por lo tanto yo creo que ahí se expresa con rotundidad la fortaleza del modelo de televisión en abierto en España y, como digo, en otros muchísimos países. Pero si pensamos, por ejemplo, en realidades de mercado, en ecosistemas televisivos como el norteamericano, donde a día de hoy hay tendencias como el cord cutting, ¿no? Cuando nos encontramos con que los millennials, ¿no? estos que pareciera que abandonan la televisión, pero que de pronto descubren que tienen la posibilidad de complementar su consumo de contenidos audiovisuales en una mixtura de servicios over the top con la televisión en abierto, abandonando otros modelos de acceso como el de pago, lo que nos terminan de nuevo es, de alguna manera, poniendo en evidencia esa fortaleza que tiene la televisión en abierto en distintos ecosistemas, en distintos modelos de mercado, independientemente del país y de la sociedad en la que nos encontremos, ¿no? Por lo cual yo creo que en ese sentido, como decía una muy buena amiga, da la sensación de que la televisión en abierto no solo tiene futuro, sino que tiene mucho futuro y además hay muchas variables, ¿no? De aquí a alguna interconexión. Había preguntas por aquí, había una pregunta aquí delante, en la primera fila. Viene por ahí también. Sí, ya que hablabais de la ventaja de la televisión frente a los adblockers y demás, puesto que parece que la televisión como todavía no tiene ese sistema, pero sí hay que destacar que la televisión de pago nos está permitiendo dejar de ver publicidad porque podemos saltarla de muchas maneras, ¿no? Y esa, prácticamente todos los que estamos en esta sala, de ese 4% que decís que estamos todos aquí. O somos todos los que estamos aquí. Es decir, la materia gris de un negocio que, si no es de masa, sí importa mucho en lo cualitativo al negocio también. Y además implica que los hijos de los que estamos aquí también lo están haciendo incluso antes que nosotros. Y puede que pase como con Kodak, que lo que hoy todavía es el 4%, de la noche a la mañana pase a ser de la noche a la mañana, y no de aquí al 2020 siquiera, o con el 2020, que está a la vuelta de la esquina, estaría bastante bien, a ser la televisión que no tenga blocker, pero que en sí misma bloquee la publicidad porque no la veas. Y entonces tiene altos riesgos, y en el informe la televisión tiene ese mismo riesgo que está ocurriendo con el resto de los medios. Y no sé si está del todo explicado, ni si hay alguien que haya dado algún tipo de alternativa a eso, ¿no? Sí, es muy correcta, muy acertada afirmación. Yo creo que hay una parte, luego voy a la parte económica, hay una parte que deberían trabajar ya los medios de comunicación y por supuesto las asociaciones que lo representan, que es empezar a concienciar, como sí pasa en otros países. Yo tengo un cuñado americano que cada vez que alguien en casa compra un contenido musical y no paga se pone de los nervios. Un efecto social de explicar a las nuevas generaciones, ¿por qué no?, en los centros educativos, lo que implica el estar recibiendo esa publicidad para poder consumir contenidos gratuitos. Yo creo que hay un primer concepto que es el de la concienciación social, que creo que no solo hay que practicarla, sino que hay que exigirla a los organismos, porque no dejemos de pensar que hay muchos periodistas y muchos empleos que lo que están haciendo es, gracias a esa publicidad, regalarnos contenidos. Cosa distinta sería que estuviéramos cobrando por ellos. Esto como primera apreciación personal. Y en segundo lugar, yo creo que cuando, igual que decíamos antes, si en vez de aliarnos en algunos casos con algunos players o trabajar conjuntamente o colaborativamente nos enfrentamos a ellos, probablemente ganemos un tiempo, no sé, quizás un año, 2 años, no sé cuánto será,
En este caso es lo mismo. Si lo que queremos y nos centramos como ambición estratégica es enfrentarnos a los adblockers, es que luego aparecerá otra tecnología distinta, con lo cual probablemente estés ganando de nuevo tiempo. Yo creo que la respuesta está como decía antes, en los nuevos conceptos publicitarios. El hecho de que los editores prevean destinar un 25% de sus presupuestos a publicidad nativa, a publicidad que de alguna manera invite a que incluso te guste verla, es la que hará que no haya una versión como existe en muchos dispositivos. Decía antes que hay dispositivos que lo tienen incluso más difícil, ¿no? Dispositivos más pequeños, como decíamos antes, los teléfonos, los smartphones, que si bien es verdad son los que generan un 75% de consumo y hay unas 40 veces al día que estamos utilizando el dispositivo, es verdad que la publicidad todavía tiene mucho que evolucionar. Pero en los términos de televisión es verdad que toda esa publicidad que decía antes nativa, hay grandes ejemplos de éxito de que efectivamente se está dando con la tecla de qué tipo de publicidad hace que de alguna manera se pueda vernos, ¿no? En términos de formatos, se dice que a día de hoy que formatos como las telepromociones generan un impacto, un incremento de notoriedad de aproximadamente un 1%. Pero yo me quedaría más con el concepto de publicidad nativa en su conjunto y ese 25%. Buenos días, soy Irene Lanzaco de Prensa Ibérica Media y quería en primer lugar felicitar a Televisión en Abierto y también al equipo de Deloitte por la magnífica presentación que habéis realizado. Y después quería pediros también que formularais una predicción de futuro y en concreto lo que quería preguntaros es cómo consideráis que puede afectar o que va a afectar al mercado, tanto a la propia televisión como al resto de los medios de comunicación, la desaparición de la regla de los 8 minutos de publicidad que se está tramitando actualmente en Bruselas. Estoy mirando a los miembros del grupo. Alguno quiere... Por aquí dicen no desaparece. Sí, yo si acaso, al menos del seguimiento que hacemos de la tramitación de la propuesta de modificación de la directiva, bueno, en la sala tenemos mis compañeros, ¿no? que también son observadores privilegiados del proceso, ¿no? de la CNMC, del propio Ministerio, de la Secretaría de Estado, pero en principio no nos encontramos, no es de prever que vaya a desaparecer el límite de los 12 minutos por hora. Lo que se prevé es una flexibilización del cómputo en el conjunto del día, ¿no? Entre otras cosas para generar un entorno más equilibrado respecto de la difusión de publicidad en servicios over the top, en servicios audiovisuales over the top, pero en cualquier caso el porcentaje total de inserción publicitaria en el día parece ser que se sigue manteniendo, ¿eh? Otra cosa es la flexibilización en el cómputo hora a hora y pasarlo, como digo, de jornada completa. A dos bloques. En el ámbito de 2 bloques. Por lo tanto, bueno, es cierto que el legislador, y en este caso el legislador europeo, no puede aparecer como ajeno, ¿no? A la evolución de la realidad, ¿no? La presencia, ¿no? de los servicios over the top, y por lo tanto sí que pareciera que se está configurando un reequilibrio entre la prestación de servicios audiovisuales en distintos ámbitos, ¿no? Pero pareciera que sí que se va a mantener de alguna manera reglas de limitación en el tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo se termina concretando. Yo creo que de aquí a finales de año tendremos previsiblemente un texto ya cerrado, ¿no? de propuesta de nueva directiva de contenidos audiovisuales sin fronteras. Creo que había otra pregunta por aquí. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Diego Jurado de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Yo quisiera hacer un poquito una reflexión después del debate que está habiendo y ahora mismo precisamente con respecto a la vía audiovisual, a la modificación que plantea la Unión Europea. Yo, por dejar claro la posición de Comisiones Obreras, defendemos la televisión abierta, estamos dentro de un grupo de televisión abierta porque estamos convencidos por todo lo que se ha puesto aquí. Pero al mismo tiempo también estamos apostando por un pacto de Estado por la digitalización de la economía española. Son dos cosas que pueden ir y deben ir aparejadas y que una cosa no tiene que ir en contra de la otra.
Pero está claro que lo que aquí se estaba hablando, con todos los nuevos operadores, todas las nuevas, digamos, digitalizaciones y circunstancias que están apareciendo en el mundo de la televisión, estamos viendo que hay una parte que está muy regulada y otra parte que está poco regulada. De ahí esa modificación de la ley audiovisual a nivel europeo que intenta regular, digamos, esa parte de nuevos operadores, nuevas plataformas que no están en absoluto reguladas. Yo creo que se ha hablado mucho de la publicidad, es un elemento fundamental, pero también hay un papel importantísimo cuando estamos hablando de un servicio, en el caso de las televisiones públicas, un servicio público, en el caso de las televisiones privadas estamos hablando de un servicio de interés general, que se ha resaltado por aquí de otros países. Y esa otra parte, que no solo la parte económica, que es muy importante, la parte social y la parte cultural, las administraciones, tanto la europea como la española, como las comunidades autónomas, tienen que estar velando, porque a lo menos la competencia sea exactamente igual entre esas nuevas operadoras, esas nuevas plataformas y esos nuevos servicios que se están prestando y las televisiones en abierto, que hoy en día tienen una regulación. Eso parece que la ley audiovisual ha aumentado ciertas regulaciones, pero no las pone en las mismas circunstancias a esas plataformas que las televisiones en abierto. Por ello, desde Comisiones Obreras entendemos que se puede apostar por la digitalización, se puede apostar por la televisión en abierta de futuro, no al 2030, sino más allá, pero siempre y cuando tengamos en cuenta esas cosas que se han hablado. Ese interés social, el interés económico, por supuestísimo. Cuando hablamos del número de trabajadores, Netflix, si yo no me equivoco, y eso lo sabréis mejor que yo, tiene 3.000 trabajadores en todo el mundo a tiempo completo. Cualquier televisión prácticamente a nivel estatal de Europa tiene muchísimos más trabajadores. Y eso estamos hablando que Netflix está compitiendo con todas las televisiones del mundo. Eso es un reto que tenemos y que tienen las administraciones. Y que entonces en esa labor yo creo que también este informe es el que tiene que servir para que las administraciones vean ese valor y se apueste realmente por la televisión en abierto, regulando adecuadamente y permitiendo una competencia lógica y equitativa. Totalmente, yo creo que además aquí simplemente añadir que lanzo el guante porque al final nosotros somos proveedores de todos vosotros y que efectivamente estas asociaciones tengan como objetivo final efectivamente luchar por los intereses del sector. Esto pasa en televisión, pero pasa en el resto de soportes tradicionales también y efectivamente es una puntualización muy acertada y si los miembros de estas asociaciones no son los que luchan por eso, efectivamente, como decía antes, el pastel se lo va a llevar otro. Cuál es una apreciación muy inteligente. Si hay alguna pregunta más por parte de alguno de ustedes, alguna intervención por parte de los miembros del grupo que quisiera destacar algún aspecto concreto, pues por nuestra parte, hoy es un día de agradecimientos, presentamos nuestra satisfacción de haber trabajado con hoy para la elaboración de este informe. Esperamos sinceramente que este informe sea una fuente de utilidad al conjunto de la sociedad española, en concreto a ustedes, y a partir de ahí lo que sí que ponemos es a su disposición Televisión Abierta como grupo, la información tanto de este acto como del informe, la infografía, la nota de prensa que se han distribuido el día de hoy se encuentra disponible en nuestra web, en televisionabierta.es, y por lo tanto además se tiene a disposición de todos ustedes y esperemos que este ejercicio de transparencia, que por definición es la televisión en abierto, la televisión abierta, nos tengan de forma accesible, gratuita y universal disponible para todos ustedes en el tiempo.